Buenos días, estamos en el seminario interno del grupo de corporalidades y tecnologías y en esta ocasión nos va a presentar sus avances de tesis de doctorado Johnny Lara, quien nos va a hablar sobre la enfermedad, la tecnología y la metáfora cyborg, que sin duda es un tema bastante de actualidad, que se ha puesto cada vez más en boga y que por supuesto nos atañe a todos en cuanto al uso de la tecnología y esperamos tener un intercambio de impresiones y comentarios muy fructíferos. Entonces con ustedes, sin más palabras, Johnny Lara. Adelante Johnny, si quieres presentarte y empezar con tu exposición. Perfecto, hola, buenos días a todos y a los que vayan a ver esta presentación después. Bueno, mi nombre es Johnny Lara Delgado, yo soy de formación en ciencia política, tengo una maestría en ciencias sociales y el proyecto que voy a presentar es mi tesis doctoral que está en la etapa final y que tiene como nombre Pensar la ciudadanía cyborg, un estudio sobre enfermedad, cuidados y tecnología, que en cierta forma sí es un proyecto que viene de la maestría. En la maestría estudié un poco más la cibercultura, pero en esta parte de la tesis doctoral, por una experiencia personal, que yo soy una persona trasplantada, tengo el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, eh, entendí como esta relación que está muy, no sé, en las épocas que yo inicié este proyecto, muy poco estudiada, que era la relación entre tecnología y enfermedad, ¿no? Creo que muchas veces entendemos la tecnología como avance o como esta parte de mejorar la vida, pero esta relación entre tecnología y enfermedad y esta parte de vulnerabilidad la vi un poco menos estudiada, ¿no? Entonces, esta es una tesis que viene de una experiencia personal, específicamente de dos puntos. Una, eh, la insuficiencia renal crónica, a grandes rasgos, es la disminución de la función de ambos riñones en un menos del 30%. Cuando tienes menos del 30%, es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, ¿no? Y para esos momentos hay tres terapias en donde el paciente tiene la oportunidad de sobrellevar la enfermedad. La primera es una que se denomina diálisis, que es te insertan un catéter en el peritoneo y a partir de ahí te meten soluciones, que esas soluciones hacen la función de los riñones en mayor o cierta medida, en donde te sacan el agua extra que se te queda y las toxinas, ¿no? De manera muy fácil, esa es la diálisis. La hemodiálisis es un poco distinta, se te inserta un catéter en la yugular y a través de una máquina especializada se te limpia la sangre y el agua. La diferencia es que la diálisis la puedes hacer en tu casa con tus horarios y la hemodiálisis es un proceso que tiene que hacer en una clínica especializada. Y el último de las terapias sustitutivas es un trasplante renal, que es básicamente no depender de una máquina, sino depender de un órgano. En ambas terapias, la hipótesis que yo tengo es que en la vulnerabilidad existe una ciudadanía. Es decir, que las personas con una enfermedad crónica, en este caso una enfermedad renal, pero podría ser una enfermedad cardíaca o un tipo diabetes también, o un sinfín de enfermedades crónicas que necesitan la tecnología, marcan una diferencia en la ciudadanía. Bajo esta dinámica, las primeras como cuestiones que tienen que ver con la enfermedad, las traté desde tres puntos importantes que son como claves para entender la enfermedad, que es uno, la tecnología, obviamente. Yo utilicé como tres autores específicos. El primero es Rosa Barredotti con el posthumanismo, que más allá ella hace como esta parte de analizar esta parte de superioridad del ser humano, y yo más o menos utilicé esa metáfora para entender que el humano es un ser finito, ¿no? Que se piensa el humano como una forma en donde no es superior, no es invencible, y que cuando al sujeto o al ser humano le llega un evento de salud, se mueve su identidad y un sinfín de cosas, pero cuando aparece una enfermedad crónica y cuando el médico te dice que no existe una cura, a partir de ahí, en ciertas formas, en los discursos médicos, en los discursos de las instituciones de salud, o hasta en situaciones laborales, tú ya no eres un ser humano al 100%, ni eres un ciudadano al 100%, ¿no? En dinámicas específicas, para una terapia de hemodiálisis necesitas ir 2 o 3 veces a la semana por 4 horas y muy pocos de los trabajos te permiten ausentarte esas 4 horas, ¿no? Entonces, esa es como la primera concepto clave que utilicé para entender la enfermedad y la tecnología.
El segundo es la teoría cyborg de Donna Haraway, que ella menciona esta ruptura de fronteras, ¿no? Yo más o menos utilicé esa dinámica para romper la frontera entre salud y esta necesidad de una tecnología, ¿no? La necesidad de una tecnología desde pastillas, que eso es como inicia una enfermedad o un tratamiento médico, que te tomas pastillas, más de 20 pastillas al día para frenar la enfermedad y conforme aumenta la enfermedad, aumenta tu dependencia de la tecnología, ¿no? Aumenta inyecciones, aumenta catéteres, aumenta máquinas y en cierta forma, si bien recibes un órgano, un trasplante, es algo externo al cuerpo humano, ¿no? Entonces, no eres un ser completo, sino necesitas de algo más para vivir. Y en tercer punto, utiliza un autor que se llama Igor Sadava, que él menciona que desde antes de que apareciera la tecnología como tal, como la conocemos ahorita, ya existía un proceso de cyborgización en nosotros, ¿no? Desde medicamentos muy específicos, desde prótesis, desde un sinfín como de cosas que ya eliminan esta idea como muy de ciencia ficción de un cyborg, ¿no? Que tenía una mitad llena de metal o de que tienes chips internos o como de cuestiones de caricaturas en donde el cyborg parece de siglos y siglos después, ¿no? Que en cierta forma una persona enferma es un cyborg en mayor o menor medida. Digo, no tiene como mucha relación con la tecnología estos otros dos puntos, pero una persona enferma necesita cuidados, es decir, necesita depender del otro, ¿no? Necesita depender de una institución médica, necesita depender de un médico, y básicamente su vida de una enfermedad crónica radica en la dependencia del otro, ¿no? Y en segundo punto, en tercer punto, el concepto como tal de ciudadanía, utilizamos el concepto de una autora que se llama Nira Yuval Davis, que ella la utiliza un tanto para el género, que menciona que la ciudadanía es de multiniveles, ¿no? La ciudadanía es multicapas, en donde no podemos tener una ciudadanía que sea global, ¿no? No todos somos las personas idénticas, y ella menciona que existen ciudadanías distintas, para personas distintas, como las identidades, ¿no? Es decir, existe una ciudadanía que se enfoca en el género, una ciudadanía que se podría enfocar en la enfermedad, y una ciudadanía en cuestiones específicas de la identidad, ¿no? Aquí también utilizamos un tanto el concepto de identidad de Stuart Hall, que él menciona que las entidades son inacabadas, ¿no? Que la entidad nunca es un modelo abstracto y que va cambiando conforme van pasando eventos específicos en tu vida. En la enfermedad, como tal, la identidad se identifica a partir de tu enfermedad crónica, es decir, te define esa enfermedad, ¿no? Y la única persona que te puede volver a definir es el médico, porque el médico es quien te dice cómo inicia tu vida, cómo puede acabar tu vida, y en cada situación de tecnología médica, en cada cita, en cada consulta, se te menciona que es finita tu vida, ¿no? Y a partir de estos conceptos teóricos, navegamos en la investigación, ¿no? Para definir un sinfín como de procesos específicos de qué es una enfermedad crónica. Cuestiones más específicas, dentro de la investigación al inicio se nos hizo un tanto difícil, porque uno de nuestros profesores nos decía es que cómo vas a analizar una enfermedad o cómo vas a cuantificar unas emociones, ¿no? Cómo vas a cuantificar si una persona es cyborg o si es una persona que utiliza tecnología. Entonces, bajo esta dinámica utilizamos una metodología de una autora que se llama Marisela Montenegro, que viene de la psicología social, que es la construcción de narrativas, ¿no? La construcción de análisis de narrativas, en donde ella hace una mención que la recolección de datos no es una recolección en donde simplemente sea de unilateral, sino debe ser bilateral o multilateral. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser un texto a un sinfín como de voces, a un sinfín de manos, en donde la subjetividad de quien estás obteniendo esa información también puede ir de vuelta. Poder ser de las personas que te dan los datos, de las técnicas de investigación, y un sinfín como de cuestiones en donde la construcción de narrativas es una construcción múltiple y que no solamente es una cuestión de recolectar datos y ya, y describirlos y con un sinfín de puntos. Nuestra construcción de narrativas tiene por nombre una construcción de narrativas de la enfermedad, en donde más allá de enfocarnos en el paciente enfermo y de seguir identificándolo como eres un paciente enfermo, sino de enfocarnos en el proceso de un salud, enfermedad y ausencia de ella, ¿no? En donde tenemos tres técnicas específicas. Una fue la etnografía digital,
de manera personal, antes de mencionar cuál fue el proceso de la etnografía digital, en mis inicios de la enfermedad, ante la duda, los primeros indicios en donde qué podía pasar sobre la enfermedad, cuáles eran las dudas de qué medicamentos o qué procesos seguían de esta enfermedad, hice una búsqueda en Facebook y me encontré con un grupo que se llama Diálisis y Hemodiálisis, una búsqueda por la vida, ¿no? Que en ese grupo de diálisis pasé más de 3 años antes de iniciar la investigación, en donde es un grupo de Facebook donde aparecen personas enfermas renales, cuidadores de esos enfermos y muy pocos personal médico, en donde este grupo tiene que ver con resolver dudas de los pacientes, resolver dudas de qué pasa si me da temperatura en la sesión, o mi paciente ya no quiere hacerse la terapia, ¿qué puedo hacer? O ya me han dicho que ya no tengo accesos para hacer una hemodiálisis, ¿qué va a pasar? O qué puedo hacer si durante 2 semanas no puedo hacerme la terapia, ¿no? Entonces, este es un grupo que en cierta forma, a través de las redes sociales, le ayuda al paciente a desvelar un sinfín de dudas y que desde la experiencia les da más confianza preguntarle a un extraño que a su propio médico. Y creo que le ayuda un poco a este acercamiento y ya en la investigación, la etnografía digital nos ayudó para entender el proceso de enfermedad a través de esta otra mirada de la tecnología, ¿no? Como una tecnología de comunicación. Esta etnografía digital se realizó alrededor de 6 meses, en donde recolectamos un post que tiene que ver con 3 puntos específicos. Dudas directas a la enfermedad, dudas de cuidadores hacia la enfermedad y dudas acerca de qué pasaba en el entorno más allá de la enfermedad, ¿no? Como situaciones laborales, situaciones de aprendizaje, incluso de situaciones en donde el paciente ya iba a morir y qué pasaba si donaban sus órganos, si lo dejaban morir, si lo dejaban desconectar, y un sinfín como de dudas un poco, desde mi punto de vista, íntimas, que dan una perspectiva lejana y múltiple de la enfermedad. La segunda técnica que utilizamos en esta construcción de narrativas fue las entrevistas, ¿no? Como un punto específico, mi director de tesis es una persona con discapacidad, y bajo esta dinámica él me decía, es que no podemos hacer una entrevista un tanto tradicional, que es como una entrevista estructurada o semiestructurada con una guía de preguntas, porque tenemos un punto específico y que es cambiante, es decir, tú eres investigador, pero al mismo tiempo eres paciente, ¿no? Entonces, podrías hacer un poco más de preguntar, porque eres una persona que en sí ya sabe qué es la enfermedad, y en sí ya sabe un sinfín como de procesos que la guía no te puede ayudar tanto, y que el más allá de la entrevista debe de ser un poco libre, es decir, no investigador paciente o entrevistado, sino paciente paciente, ¿no? Entonces nosotros le llamamos unas entrevistas del padecer, en donde si bien sí teníamos una guía específica en donde preguntábamos qué es el diagnóstico, cómo les diagnosticaron la enfermedad, qué fue lo impactante en su proceso de terapia, ¿no? Y si habían tenido un trasplante o cómo los cuidaban, cuál era su situación de la vida diaria acerca de la enfermedad, y un sinfín como de procesos en donde la entrevista era un poco libre, ¿no? La entrevista se enfocaba específicamente en la enfermedad crónica. En esta parte fue interesante porque encontramos a 3 pacientes, no los pude hacer de cara a cara, mi idea era entrevistarlos en el propio hospital que yo me había atendido, no encontrar pacientes en donde habían tenido el mismo equipo médico, donde habían tenido los mismos doctores, porque a mí lo que me interesaba también era cómo era la relación entre médico-paciente, ¿no? Porque desde mi experiencia era una relación como muy de dominación, muy de poder, en donde yo te digo qué hacer en tu vida, yo te digo qué tecnología te sirve, yo te digo cómo debes vivir tu vida, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba también era un poco eso, no se pudo porque no encontré como los pacientes que tuvieran esta idea tan libre de compartir su experiencia, y los encontré en el mismo grupo de Facebook, ¿no? Los encontré y fueron específicamente 3 personas. Uno fue una persona que tiene 8, 10 años con la enfermedad, y lo interesante de la entrevista con esta chica, que es una persona del género femenino, en donde ella le diagnosticaron la enfermedad de un día para otro, en donde incluso la persona me mencionaba que cuando le dieron el diagnóstico en el IMSS, ella se dio de alta por su propio pie y ella no pensaba que estaba enferma, ¿no? Hasta que fue con su propio médico de confianza y le dijo, es que tus riñones ya no sirven y te puede dar un paro,
y entonces tienes que irte al IMSS otra vez para que te pongan tu terapia porque es muy caro, pero muy caro y no vas a poder costearlo. Entonces la chica regresó, pasó 2, 3 semanas en terapia intensiva y regresó a su casa a aprender a vivir la nueva vida. Mencionaba que tuvo que renunciar a su trabajo, que tuvo que vivir de hacer comidas y de un sinfín como de cosas que la enfermedad le fue cambiando la vida, ¿no? Al final de la entrevista me mencionaba que ella no cree en el trasplante porque es una ilusión que se le da. Es decir, ella mencionaba, es que yo puedo meterle 200,000 pesos a un trasplante, pero al final de cuentas se puede deshacer mi vista, o puedo perderlo, o puedo cambiar un poco la vida que un poco ya me acostumbré y ya me decidí a vivirla, ¿no? No es lo que yo quería, pero ya me acostumbré a esto. La segunda persona que entrevisté es una persona de 32 años que ha vivido con la enfermedad 28 años de su vida. Entonces, a esta persona no le puede preguntar cómo fue su vida antes del diagnóstico porque pues no existe una vida antes de ese diagnóstico. Esta persona había vivido la diálisis, la hemodiálisis, el trasplante e iba por un segundo trasplante, ¿no? Lo importante de esta entrevista es que él me mencionaba un sinfín como de cuestiones personales en donde había llegado a estar en coma, vivía en un pueblo donde era muy difícil tener un hospital con todas las cuestiones que necesita un enfermo, y de que lo habían desahuciado, pero que aguantó 5 días a que llegara la ambulancia para que lo atendieran en un hospital. Mencionaba también que él no es una persona muy independiente, que no le gusta que lo cuiden, pero que si es necesario lo hace, ¿no? Es una persona que menciona que su vida es eso y que la enfermedad no lo define, pero que debe de saber que existe algo en donde él puede morir de un momento a otro, ¿no? Se entiende como una persona enferma pero independiente. La tercera persona es una persona de 28 años de edad que ha pasado 15 años con la enfermedad y en donde lo interesante de esta persona fue que él mencionaba un triángulo de la enfermedad, ¿no? Muchos me habían dicho que era lo médico, de atender la tecnología, pero me mencionaba 3 puntos importantes. La nutrición en un paciente, el atender las indicaciones del médico, sí, pero también mencionaba lo emocional, ¿no? Que si bien una tecnología te ayuda, si tú no estás emocionalmente bien y aceptando el proceso de enfermedad que pasas, aún así el tratamiento no va a servir, ¿no? Entonces, sigue una relación entre el cuerpo humano y la tecnología que debe de haber un equilibrio para entender la enfermedad. Y la tercera técnica, que fue un tip de una maestra de mi maestra de maestría, mi directora de tesis de maestría, que ella me mencionaba que tenía que tener esta tesis unos conocimientos situados, que también mencionaba Donna Haraway, ¿no? Que es de dónde estás creando conocimiento, desde qué momento de tu vida estás creando conocimiento y de cómo, si eres paciente, cómo estás tú en la tesis más allá de un paciente, ¿no? Entonces, creo que era interesante poner una autoetnografía y que nosotros la denominamos autoetnografía clínica. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas que pasamos por un proceso crónico, tenemos un expediente que es nuestra historia de la enfermedad y que solamente la tiene el médico, ¿no? Tiene tus estudios clínicos, tiene tus ultrasonidos, tiene tus ecocardiogramas, tiene tus estudios hasta de temperatura, ¿no? Y la única perspectiva que se tiene de un expediente clínico es la que le da el médico, ¿no? Este expediente clínico para el médico solamente es un número, ¿no? Y más en hospitales públicos en donde tu consulta son 10 minutos y punto, ¿no? Entonces, para darle un poco el giro sobre la historia clínica, le pusimos una autoetnografía clínica, porque más allá de yo narrar mi experiencia de vida y de enfermedad, narré con mis estudios clínicos mi historia de vida de la enfermedad, ¿no? Entonces, no solamente fue un ecocardiograma que yo me tomé, sino fue un sinfín de emociones que conlleva hacerte ese ecocardiograma, ¿no? Unos estudios antes para hacerte un trasplante es tu electrocardiograma. Y si ese electrocardiograma no funciona o mencionan que tu corazón ya no sirve, ya no eres paciente que puede obtener un trasplante, ¿no? Entonces, estos estudios clínicos y esta tecnología como tal también incluye y cambia la identidad que tú tienes, ¿no? Y esta tecnología no solo tiene que ver con recuperar la vida, sino cómo cambia la identidad de la persona, ¿no? Yo recordaba en el momento y no solamente yo, sino un sinfín de las personas que entrevisté y de las posts de Facebook que recabé, es que la tecnología es algo que les ayuda a vivir, ¿no? Y muchos de las que entrevisté también me mencionaban que le daban gracias que existiera una tecnología que les permitiera vivir, ¿no? Que si bien tener la ausencia de algo, que ya no eran unos seres completos o unos seres con salud,
pero que podían vivir a través o de una máquina, o de unas bolsitas que se ponían, o de medicamentos, en donde es irónico, los medicamentos que se utilizan por un trasplante y para que tu cuerpo no rechace algo extraño, se llaman inmunosupresores. Y los inmunosupresores son medicamentos en donde bajan tu sistema inmunológico a la mitad, dependiendo la dosis que te mencionan, que te dan, y que inhiben tu sistema inmunosupresor para que el órgano no lo rechacen, ¿no? Entonces, es un tanto irónico que una tecnología también te disminuya tu humanidad, pero te aumente depender de una tecnología, ¿no? Entonces, es algo como interesante que nos mencionaban sobre las tecnologías y también un sinfín como de cuestiones que nos mencionaban las personas que tienen un trasplante o que habían tenido la experiencia de un trasplante, es que también ya se consideraban unas personas que ya no estaban enfermas, ¿no? Que eran unas personas que volvían a la normalidad y que esto también como que buscábamos en la dinámica con la discapacidad, que si bien una discapacidad es la ausencia de algo y ya, en la enfermedad crónica es la ausencia de algo, pero es acercarte a la muerte en lapsos pequeños o medianos, ¿no? Muchos de los pacientes que entrevisté me mencionaban, es que yo me voy a morir un día, ¿no? La tecnología va a dejar de funcionar en mí, pero yo no voy a dejar de intentarlo, ¿no? Yo no voy a dejar de intentar acceder a una hemodiálisis, o me voy a cuidar para que mis accesos vasculares sirvan y pueda tener una hemodiálisis. O voy a cuidar mi abdomen y mi peritoneo para que pueda tener una diálisis por más de 28 años de vida, ¿no? O voy a cuidar mi trasplante, voy a cuidar lo que como, voy a cuidar mis emociones, voy a cuidar mi vida entera para que al menos de mi cuerpo no haga nada que rechace esa tecnología. Entonces, estas metodologías, estas tres técnicas que utilicé, las englobé en narrativas, ¿no? En narrativas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con ciudadanía, otra narrativa que tiene que ver con cuidados, y otra narrativa que tiene que ver con todo lo tecnológico alrededor de la enfermedad, ¿no? Es decir, una tecnología que si bien es corporal, es una tecnología que no tiene que ver con el cuerpo como tal, ¿no? Es decir, en una hemodiálisis estás conectado a través de un cable y la tecnología y un filtro, ves cómo va bajando tu sangre y ves cómo se va limpiando y va regresando a tu cuerpo, ¿no? Tocas la manguera y está caliente, ¿no? Y ves cómo se te sube tu presión, ves cómo se te baja, ves cómo te da temperatura, ves cómo se te salta el corazón porque pues es un esfuerzo enorme que hace tu corazón por limpiar toda tu sangre. Y igual en el trasplante, ¿no? En el trasplante ves las grapas en tu abdomen, ves una sonda que entra por tu pene, la diálisis ves cómo las personas se abren el abdomen y ves una manguera en el estómago, ¿no? Ves cómo personas se toman 20 medicamentos, 3 en la mañana, 2 al mediodía, 5 en la tarde, 8 en la noche, o ves que existe una sustancia en el cuerpo que es la eritropoyetina, que es la que aumenta el sistema inmunológico o hace que funcione bien tu sistema inmunológico, pero que en la hemodiálisis o diálisis te la tienes que inyectar casi 2 días, casi 2, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces son un sinfín como de procesos tecnológicos que recuperan la vida del paciente y que bajo esta dinámica nosotros en las primeras conclusiones mencionamos que si bien existe una ciudadanía que está englobada en el Estado-Nación, que eres acreedor de derechos, obligaciones y de un sinfín como de cosas, y de una nacionalidad, existe una ciudadanía que se ve desde los pacientes, ¿no? Que se ve desde los enfermos, sí desde los enfermos crónicos, pero desde los enfermos que necesitan una tecnología para vivir, ¿no? También, en este caso hablamos de enfermos renales, pero también existe las personas que tienen marcapasos, ¿no? Que necesitan un cuidados específicos, pero que también existen ciudadanos desde esa perspectiva, ¿no? Y que creo que ya para empezar a terminar, una enfermedad crónica que depende de una tecnología, cambia la identidad de la persona, cambia la forma de entender la vida y que la tecnología da ese cambio de vida, ¿no? Porque hasta que no pasa un proceso de la ausencia de salud, corto, mediano o largo plazo, te hace pensar en estos cambios de identidad, ¿no? Desde que tienes que ir a un médico, desde que tienes que tener un tratamiento en corto plazo, te cambia la perspectiva y vuelves a tu vida normal. Pero una enfermedad crónica es estar en esa ida y vuelta toda la vida, desde que el médico te dice, es que sabes que es una enfermedad crónica, y recuerdo que a mí me dijo, es que sabes que jamás se te va a quitar lo que tienes, ¿no? Debes de entender que eres una persona enferma para siempre. Entonces, terminando, una ciudadanía cyborg es una ciudadanía que nunca se va a acabar,
no es en un momento en donde entras, pero jamás sales de ese punto, y que la tecnología en este caso, no solo de comunicación, es una tecnología de sobrevivir, no es una tecnología en donde te ayuda a llevar tu cuerpo a algo que tú consideras normal, que es tener la salud. Y creo que con eso podría terminar. Creo que estamos terminando este proyecto y esas podrían ser unas primeras conclusiones de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, Johnny, muchísimas gracias. Me gustó mucho tu presentación. Qué bueno que pudieron llegar a varios de ustedes. ¿Hay comentarios, preguntas que tengan para Johnny? Sí, adelante, Joan. Buenos días, mucho gusto de verles a todas y a todos. Mucho gusto, Johnny. Desafortunadamente entré 6 minutos tarde, entonces no sé qué me haya perdido. Seguramente la parte de tu presentación de ti como persona e institucional. Pude escuchar gran parte de tu presentación y tomé unas notas. Si me permites, las voy a decir. Creo que algunas te servirán, otras no. Y hay algunas reflexiones. Y bueno, mucho gusto. Somos aquí del seminario. Yo soy antropólogo. Trabajo temas de antropología médica, enfermedades crónicas, y desde ahí es que también reflexioné en lo que me decías, ¿vale? Me parece súper interesante la parte de finitud, creo que hasta mencionaste incompletud. Creo que son como, formas de ver esta cuestión, pero creo que también hay que matizarlo porque finalmente la condición humana, más allá de la enfermedad crónica, es finita y es incompleta, ¿no? Me parece súper acertado la parte de la teoría cyborg de Haraway, pero creo que también, o seguramente ya lo habrás hecho, es situarla en estudios de la salud y en estudios de discapacidad, por ejemplo, donde están las teorías ICRIP, que son principalmente anglófonas, hasta donde yo conozco, y que se llevan esa discusión a la parte, pero ya más de discapacidad, de movilidad y física, ¿no? Hablabas de cyborgización de medicamentos, prótesis, que dan lugar a que la persona sea un cyborg en menor o mayor medida ahí. Y ciertamente eso ahora tiene un panorama distinto desde la modernidad y en el siglo XX, en la última mitad del siglo XX, con todos los avances de medicina, pero yo también creo que eso existe desde los mayas, desde Egipto. Ya había habido esa relación con los cyborg, y creo que de trasfondo hay una relación que es importante tener en cuenta, que es cultura-naturaleza y que es una frontera muy, muy porosa y que es más bien una idea de la modernidad el haberlo separado, y creo que todas estas teorías que surgieron en el siglo XX, en la segunda mitad, intentan volver a unir eso, ¿no? Hablabas de, cosas muy interesantes, algunas yo no conocía y las apunté, lo de ciudadanía de Nina Yuval Davis, que tiene muchas capas, que ciertamente no hay una ciudadanía global, toda esta parte de las identidades. ¿Sí estoy todavía en la llamada? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Pero yo pensaría que ahí también no está de más meter la clase social. No sé si me perdí yo de esa parte en tu presentación, pero la cuestión socioeconómica de las personas con relación a su situación de salud y al tipo de atención que reciben, para mi parecer, marca toda la diferencia si van a un hospital privado o no, por ejemplo, ¿no? Hay una parte donde hablas de narrativas, me parece muy, muy acertado hablar de narrativas. Hablas de Marisela Montenegro, francamente no la conozco, la voy a revisar, pero creo que también, quizás ya lo hayas hecho, vale la pena meterte en antropología médica, porque ahí hay todo un andamiaje de narrativas. Y también que cuestiones el uso del término narrativas, porque el sufijo ibas, creo que es una importación de lo anglo, y me he topado discusiones o he participado en discusiones en donde se dice, oye, ¿por qué no le digo narraciones y ya? ¿Por qué decir narrativas? También me parece interesante la parte de ir más allá del paciente, de hablar del proceso salud-enfermedad. No sé a qué te refieres con la ausencia de ello. Yo creo que no, o sea, tal vez lo entendí mal, pero yo no creo que haya una ausencia. La salud es un continuo. Quizás la buena salud es un polo de ese continuo, pero la mala salud, la buena salud es parte de un continuo que es la salud en general. Me parece muy interesante la parte de etnografía digital, súper interesante la parte de diálisis, hemodiálisis. Ya al final sí mencionaste la cuestión de poder entre la relación médico-paciente, y de nuevo yo creo que ahí va de por medio
lo que sería, puedes verlo de muchas formas, como capital cultural, o sea, cuál es la posición del paciente económicamente, cuál es su posición social, porque eso marca mucho cómo se informa, desde dónde se informa y cómo se relaciona con el doctor o la doctora, el médico en general, ¿no? Me pareció muy interesante que hayas llegado con ellos a través de Facebook, dadas ciertas limitaciones. Creo que en el fondo esos son cuestiones de estrategia, de investigación, de también manejo de contactos en el medio de la salud, porque yo no descartaría, yo creo que ya vas de salida y además está muy padre el proyecto, pero yo no descartaría en un futuro, si retomas eso, pues, por ejemplo, en términos de estrategia de investigación, escribir cartas a médicos, buscar aliados desde esos sectores, porque terminan siendo como interlocutores clave que sí te dan ese acceso al ámbito clínico más allá de tu condición de paciente, ¿no? Ya voy a terminar, disculpa, Hay una parte que a mí me parece muy interesante con los trasplantes y que lo he visto con médicos que lo están trabajando y también lo he visto en el género periodístico, que tiene, y lo mencionaste someramente según yo, que es el cambio de la personalidad y tiene muchos ejes, eso que a mí me llama mucho la atención, ver cómo a veces cambia incluso el humor de la persona cuando hay trasplantes y que no hay, hasta donde yo sé, una explicación bien interesante. Hablabas de ejes, ¿no? Que creo que te decía el médico o la médica de nutrición, lo emocional y qué tanto atienden las indicaciones. Y de nuevo, yo ahí tendría que situarlo cultural y socioeconómicamente, porque eso marca toda la diferencia en términos de acceso a nutrición, en términos de manejo emocional y en términos de atender o no indicaciones, qué tanto se entienden, ¿no? ¿Qué significa lo que le dice el médico al paciente desde su situación cultural y desde otros ejes de la identidad, como bien puede ser la edad, ¿no? Bueno, de nuevo, esto que te decía del sistema de salud, si es público, si es privado, cuál es la característica de ese acceso. Obviamente tiene que ver seguramente con hospitales de segundo nivel por el tipo de tecnología que se usa. Y también, bueno, hay un texto bien chido de Nancy Shepherd Hughes que habla del tráfico de órganos y que lo discute desde otra escala a la que lo estamos discutiendo, que tú lo estás discutiendo porque lo hacen más estructural, pero también habla de todo este manejo de fondos, cómo se relaciona el sur global con el norte global en el término de tráfico de órganos, cómo se extraen y se roban órganos, solo para ver que sí hay una cuestión de clase ahí. Hablabas de una cita de yo me voy a morir un día que decía un paciente, y entiendo eso, pero yo creo que de nuevo es como esa finitud, incompletud que es pues de la condición humana en general, ¿no? Claro, obviamente hay matices, obviamente esto que tú nos hablas lo pone en otra, como en una forma mucho más quizás grave o más presente, pero pues son problemas que en el fondo son de la humanidad, ¿no? Creo que también por ya casi cerrando teorías de sangre y pureza como Mary Douglas, como que yo siento cuando trabajas las narrativas y hablan de la sangre, yo creo que por ahí también van a salir cosas. Creo que lo que tú hablabas de la enfermedad crónica, yo lo he visto como trayectorias de atención, pero hay uno que a mí me gusta, que uso más, que es el de peregrinaje, porque en el fondo tener una enfermedad crónica, y claro que hay un mundo de enfermedades crónicas y quizás yo me especializo más en otras, pero es una búsqueda de sentido, de tú como persona en el mundo en el que te desenvuelves y cómo esa búsqueda de sentido es cambiante. Y bueno, por ejemplo, creo que esto no solo aplica a estas enfermedades, también procesos de envejecimiento nos llevan a estas discusiones. Espero haber sido concreto. Muchas gracias. Mucho gusto, Jenny. No, muchas gracias, muchas gracias. No sé si espero que todos me den comentarios para ir uno por uno. Como tú prefieras, si quieres contestar ahorita, prefieres una ronda de preguntas y comentarios. Yo mejor creo que espero, si tienen más, y ya después voy... ¿Alguien más desea tomar la palabra? Adelante, Irene. Hola a todas y todos. Hola, Johnny, mucho gusto. Hola. Yo no pude escuchar mucho tu presentación, pero por lo que escuché y lo que te responde Joan, me parece que está súper interesante. Yo no sé mucho al respecto, la verdad, solo lo único que te voy a decir es felicidades y que me parece interesante, no sé si mencionaste o si entendí mal, que tú tienes una enfermedad crónica y por eso te acercaste a esto. Ok, me parece súper interesante el diálogo y la reflexión desde allí, ¿no? Digo, más allá de todos los puntos súper interesantes que claro que hay, ¿no? En todo este proceso, interacción, vivencia, experiencia de tener una enfermedad crónica.
y todas las mediciones que se pueden hacer y tal, y cómo se depende o no de la tecnología, y cómo aprendes a interactuar por y a través de la tecnología nada más, ¿no? A mí me gustaría y me parece que sería un camino pues muy enriquecedor tanto para ti como para nosotros también conocerlo, es no sé, un poco de autoetnografía. Yo sé que es pesado y sé que es muchísimo trabajo y no lo pensaría como para este proyecto, porque no sé si es de doctorado, de maestría o de licenciatura o de qué, pero lo pensaría como para futuras investigaciones, o sea, de estos, al final, ¿no? Como estas reflexiones que uno hace al respecto de sí mismo con la investigación y con los límites de la misma. Creo que tienes ahí algo bien llamativo y que muy poca gente podría hacerlo. Como este punto de vista crítico y relación tecnología, cuerpo, salud, no salud, si hay buena salud y hay mala salud, existe eso, la enfermedad, que, o sea, como todos esas reflexiones. Y bueno, ya, nada más eso. Muchas gracias, Irene. Gracias. ¿Alguien más? Anabel. Hola, mucho gusto, Jenny. Me pareció súper importante tu investigación y está súper interesante. Mientras hablabas, justo estaba pensando en el conocimiento situado que ya mencionaste más adelante, pero algo que me preguntaba mientras estabas realizando la presentación es esta parte de cómo van pensando el cuerpo, si el cuerpo va cambiando o la concepción de lo que significa el cuerpo y la corporalidad o corporiedad, no sé cómo lo podrías manejar. ¿Cómo va cambiando en estas personas, en estos sujetos? Y también pensaba un poco que quizás te pueda ayudar la noción que nosotros tenemos de tecnología o como lo planteamos en el grupo de trabajo, justamente para pensarlo de otra manera, ¿no? Nosotros lo habíamos planteado como un conjunto de técnicas, saberes, procedimientos y o dispositivos inmersos en contextos socioculturales e históricos, atravesados por relaciones de poder. Esto para tener otra noción de no tecnologías como estas cuestiones de cyborg, sino otros dispositivos y herramientas que van cambiando las subjetividades de las personas a través de estas experiencias que vamos teniendo, ¿no? Y otra cuestión es lo que comentaba Joan, el cuerpo fragmentado, el cuerpo incompleto, y no sé si dentro de esta recolección de narrativas te has encontrado con una cuestión de la otredad, es decir, un cuerpo que tiene un órgano de otra persona, que pensar el cuerpo que está en esta relación con el otro, con otro órgano que no es suyo, que es distinto. Bueno, esa era una cuestión que me preguntaba. Y por otra parte, retomo lo que te decía Irene sobre esta cuestión de la autoetnografía, ¿no? Por ahí María Luz Esteban tiene este concepto de antropología encarnada y creo que te puede servir mucho, sobre todo para explorar cómo tus emociones están inmersas en esta investigación, porque tú partes de una cuestión muy relacionada a lo que estás haciendo, ¿no? Pensarte como paciente, pero también como investigador o como los dos al mismo tiempo, ¿no? Creo que te puede ayudar ese concepto para, si más adelante lo quieres hacer, también expresar cómo está presente esta cuestión encarnada en tu investigación. Bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Sí, adelante, Débora. Hola a todos. Hola, Beba. Hola, buen día. También llegué tarde, pero bueno, igual que todos, pues ya lo veré en YouTube. No sé si, bueno, se pudo grabar, ojalá y sí. Mira, dice ya Francisco que sí. Entonces ya lo veré con más detenimiento. La verdad es que a mí, pues bueno, por lo poco que escuché, ya ibas terminando. Sí, me parece como muy interesante. Yo también del tema, así como tal de donación, trasplante y demás, no sé como tal. Bueno, no he tenido un acercamiento. Pero mencionabas lo de la diálisis y todo esto, ¿no? Entonces,
yo alguna vez, justo con tecnología y cuerpo, hay una autora que se llama Shao, luego te mando bien la bibliografía, y ella seguramente igual y la conoces, habla como esto de el cuerpo en diálisis y de cómo las personas ven como las tecnologías como un salvavidas, ¿no? Que al final era lo que tú decías esto es lo que me sostiene y lo que pues prolonga mi vida. Entonces creo que eso también se me hace como bien interesante. Igual desconozco tu metodología, pero igual que Joan, yo viniendo de la antropología médica, pues creo que la experiencia vivida creo que es así como lo que toca todo, ¿no? Porque al final nadie más que ustedes saben lo que es vivir con la cronicidad, ¿no? Como esto que mencionabas como, pues también Shao lo habla, dice de esto de domesticar las tecnologías de salud, y creo que me parece así como un término como muy interesante de cómo la tecnología pues ya forma parte de ti, ¿no? Y esto de domesticar para hacerlas mías, y ella en lo que estudia justo las personas con diálisis dicen eso, ¿no? De pues lo abrumador, creo que lo pondría en esa palabra de cómo estas tecnologías forman parte de tu vida y cómo mueve tu cotidianidad, ¿no? O sea, creo que la experiencia vivida allí es o sea, no es como uno se levanta y se hace su café, agarra la bici, se va a la chamba, ¿no? O sea, en ellos es toda una preparación de colocar sondas, o sea, allí se te fueron como 2 horas, ¿no? O sea, no es como, pues me enchufo a un aparato y ya, ¿no? Creo que eso también, creo que es como bien valioso de poder entender cómo se vive. Yo trabajé como un poquito acercándome como a lo que tú mencionas, con niños con daño neurológico en Oaxaca, que yo creo que Joan por eso habla mucho del costo y el acceso a la salud, y sí, ¿no? Al final, bueno, Oaxaca que tiene todos los hospitales colapsados, bueno, era súper triste porque pues no hay acceso, ¿no? Y tú, o sea, la diálisis, ¿cuánto cuesta, no? O sea, yo tengo entendido que cuesta como 2,000 pesos por día. O sea, imagínate quién puede pagar 2,000 pesos para un pequeñito. O sea, yo que trabajo más bien en áreas pediátricas, era súper doloroso ver que decían, pues no tengo, ¿no? O sea, ¿cuánto puede el gobierno pagarme una diálisis a mis pequeñitos? Entonces creo que eso es como bien doloroso. Y también esta parte de, pues, cómo los médicos ven las no decisiones, ¿no? No sé si lo mencionas, pero Joan también lo mencionaba, yo pude hacer acompañamiento con estas mamás, con niños con daño neurológico y requerían sonda. Entonces, porque pues por su boquita ya no podían alimentarse, ya estaban súper desnutridos los pequeñitos. Y me acuerdo que un cirujano ya en su tercer consulta le dice a la mamá de una pequeñita con hidrocefalia y le dice, es que se tiene que poner la sonda. Y la mamá dice, no quiero la sonda. Y el médico así súper encabronado, era un cirujano, le entrega una hoja y le dice, pues fírmeme aquí y su hija se va a morir, ¿no? Si no quiere la sonda. Pero esa parte de no entender el por qué no quiso la sonda, cuando sale la mamá le pregunto, ¿por qué no quisiste la sonda, no? Ya tu pequeñito está con desnutrición grave y demás. Y me dice, pues porque no tengo refri para pues almacenar los licuados, no tengo licuadora, hago 3 horas de moverme del hospital de la niñez oaxaqueña hasta el CRIT, entonces ando en camión, ¿no? Y cuando me dijo todo eso, pues claro, uno como del área de la salud no entiende todo eso, es así como madre desnaturalizada, ¿no? Que no quiso que le pusieran la sonda, pero hay todas unas condiciones sociales que era lo que decía Joan de pues no es que no quiera, o sea, no puede andar con la sonda. Y ya, bueno, para ir terminando, otra mamá, igual era a fuerza sonda, y el papá dijo que no, que porque su hija no era un experimento, ¿no? Y que no la quería ver conectada a sondas, ¿no? Entonces, creo que también esta experiencia al final también conecta con la familia, ¿no? Cómo los demás te apoyan o no, y pues sí, lo que decía Joan, creo que las condiciones sociales tienen mucho peso en esto, y pues sí, igual las trayectorias de atención, digo, yo creo ya vas muy avanzado, pero sí, a mí me ayudó mucho Glaser y Strauss como que
irme hacia las bases, Y allí también está Margaret Locke, ¿no, Joan? Que habla también de la donación de órganos, pero en muerte cerebral, y ella hizo entrevistas en Japón. Creo que también se me hace como bien interesante, pero pues sí, muchas felicidades. Ya lo veremos y te comentaremos más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Débora. Bueno, yo también tengo un par de comentarios, ya para que Johnny tome la palabra y nos pueda contestar algunas cosas. Obviamente, primero, felicitarte por tu trabajo. Sé que está bastante avanzado. Y los comentarios tal vez te sirvan sobre todo para publicar algunos artículos, porque creo que será importante que difundas los resultados de tu investigación y nos ayudaría a todos para tener más material para platicar y demás. Y en ese sentido voy a repetir un poco algunas cosas que ya te dijeron, porque me quedé pensando precisamente en eso del conocimiento situado, de Donna Haraway, pero también lo estaba mezclando con la idea de interseccionalidad, porque pensaba en las diferentes condiciones que tienen los sujetos, en el sentido de que probablemente alguien que vive en la Ciudad de México no le queda lejos el hospital, tiene alta educación, por ejemplo tú, y puede expresar con el médico en alguna consulta su sentir, sus dolores, puedes decir, me duele específicamente en esta partecita del cuerpo y tiene estas características. Y en cambio una persona que vive en un ámbito rural, que no tiene un hospital cercano, que tiene baja escolaridad, pues solamente sabe que le duele, pero no puede explayar con mayor sentido esa explicación. No puede explicarle al médico qué es lo que tiene o qué siente. Le falta capital cultural, en pocas palabras. Por eso pensaba en la interseccionalidad, las diferencias de educación, de ámbito geográfico donde vives, el acceso a la salud de los hospitales con características que tienen, clase baja, clase alta, que todas estas cosas que están ahí cruzadas. Porque tú lo mencionabas en el caso, por ejemplo, de esta persona, este paciente que tiene 28 o 24 años con la enfermedad y que vive además en un ámbito, creo que rural, si no mal recuerdo, y además es bastante independiente. Respecto a eso de la independencia, creo que también haría falta contextualizar sobre los apoyos familiares o el entorno. Cómo se recibe la noticia, cuál es el proceso de acompañamiento, facilitan, dificultan el proceso, etcétera. Y tenía un tercer comentario, pero ya se me olvidó. Bueno, luego te lo hago llegar, pues ya que me acuerde. En todo caso, ya está grabada esta reunión y la vamos a subir al canal que vamos a crear de YouTube para el grupo y lo puedan ver ahí. Yo les paso luego la liga. Johnny, si quieres tomar la palabra. Sí. No, bueno, muchas gracias a todos. Y igual, mucho gusto, ya los he conocido por WhatsApp, pero de cara a cara creo que es distinto. Sí, son como bastantes puntos que muchos los tengo y otros los medio tengo. Por ejemplo, la parte de la clase social, sí, la he pensado y lo tengo en el trabajo de campo, pero puesta como tal, sí me ha faltado. Digo, lo hablo desde esta experiencia que les mencionaba, donde yo trataba de hacerlo desde otra forma, no desde el hospital donde lo tuve, en el hospital donde yo tengo como contacto directo, por cuestiones de específicamente de la persona que me iba a ayudar, ya no se contactó conmigo después, pero el panorama que me había dado es que puedes entrevistar a una persona que haya sido trasplantada de donante cadavérico y una persona de donante vivo. Pero también puedes entrevistar, sí, de cadavérico, pero una persona de clase baja, que puede ser, yo soy del estado de Hidalgo, que viene de Huejutla a sus citas cada 2 meses, o de una persona que es aquí de Actopan y que está 15 minutos de aquí. Y si te puede dar una perspectiva totalmente distinta, que tú pareciera que es casi lo mismo, pero es distinto. Entonces, me había interesado mucho hacerlo así, pero entonces por eso como la tesis está muy centrada en el paciente, muy centrada en su experiencia, muy centrada como en lo que esa persona vive, fue como un poco distinto. Me habían mencionado que la etnografía sí está un poco, y fue un consejo de una de mis lectoras, en donde yo la tenía, pero de
de mi proceso de inicio de enfermedad, que fue en la maestría, sí, inicios en la maestría, en donde yo lo había hecho como un ejercicio de, me habían dicho, pues es que tú escribe y haz lo que sientes y te puede servir para meterlo y punto. Pero mi lectora me dijo, es que lo puedes hacer como un contexto para quien lo vaya a leer, sepa de dónde viene esta investigación o sepa de dónde lo estás haciendo. Y entonces me faltó un poco hacerlo desde esta parte que mencionaba Mariluz, desde encarnada, desde meter un sinfín como de cosas. Entonces está hecho más como un ejercicio para dar un contexto y está hecho como desde esta historia clínica, ¿no? Les puedo pasar el texto para que lo lean. Entonces está narrado y en el mismo tiempo de la narración pongo estudios clínicos, pongo fotografías de cuando yo iba a mis citas, pongo mis órdenes de estudio en donde me decían finitud de la vida, ¿no? Si no te haces este procedimiento, el paciente puede comprometer su vida. Entonces, dentro de esta parte lo hice mucho de la enfermedad, pero un sinfín tengo como de cuestiones en donde la clase social está inscrita y que creo que sí puede servir como para otros proyectos. No sé, de manera como muy fácil lo puedo ejemplificar. Para un trasplante necesitas una prueba que se llama prueba cruzada. Y esa prueba cuesta 19,000 pesos. Yo me hice mi trasplante en un hospital público, que se podría decir es barato, pero esas pruebas las tienes que costear tú. Entonces yo recuerdo que iba con mi mamá y íbamos con el dinero, y un paciente también iba con su mamá, y los íbamos a hacer juntos. Y el día en el momento que íbamos a hacernos las pruebas, llegué yo nada más con mi mamá. Y el doctor me dijo, no, es que no va a venir el otro paciente porque dijo que estaba enfermo del estómago. Y dijimos, va, pues está enfermo del estómago. Y entonces ya semanas después, mi mamá se encontró a su mamá y me dijo, no, es que no fuimos porque no tenemos los 20,000 pesos para hacer las pruebas. Pero el doctor ya nos dijo que si no se hace las pruebas, si no se hace el trasplante, pues ya no va a poder hacerse el trasplante. Entonces, no sé dónde vamos a sacar el dinero, pero se las va a tener que hacer. Y así como un sinfín como de experiencias que tengo escritas y que tengo guardadas como diario de campo, y que creo que sí la clase social tiene que ver muchísimo con el entendimiento de la enfermedad. Y también de cierta forma, esta parte de la formación y de la profesionalización que se tiene, al menos en mi experiencia en lo médico, queda totalmente, pues no sé si por debajo, pero como no te lo toman en cuenta. Es decir, yo puedo decir, me duele exactamente aquí porque mi diálisis fue así, y el doctor me decía, pues es que no, porque no te preocupes, no te pasa nada y yo sé que estás bien. Entonces, creo que desde esa cuestión lo hice más como esta parte crítica hacia el personal médico. Y entonces, desde esta forma, creo que la antropología médica que mencionaban, sí me falta como un poco. Esto sí fue más como una experiencia personal. A mí me habían asignado a una tutora que tiene que ver con estudios de género, pero no tenía ni idea sobre el tema y yo andaba como solo, ¿no? Entonces, y ya con mi director de tesis, que es una persona con discapacidad, pues él tenía otra noción de estudios, era más como de historiografía y de un sinfín de cosas, en donde yo medio le empecé a decir, no es que podemos meter la antropología CRIP, y es que podemos poner esta parte de la movilidad y de un sinfín como de cosas, pero a mí me gustaría hacerlo desde esta ausencia que se tiene de algo. Entonces yo navegué ahí como un poco solo. Y ¿qué otras cosas me habían dicho que lo noté? Sí, por ejemplo, hay esta como diferencia notable en los sistemas de salud y esta parte que mencionaban del tráfico de órganos, que digo, en mi ciudad es totalmente visible y no hay como forma de ocultarlo. Yo me trasplanté en un hospital del sistema de salud estatal, en donde pues costos mayor o menor en medida entre lo que te piden. Por ejemplo, a mí me llegaban con una lista de como de 6 hojas por adelante y por atrás, en donde para trasplantarme yo tenía que dar esos insumos y esos medicamentos, ¿no? Y esa tan solo lista me costó 30,000 pesos, ¿no? Que te pedían paracetamol, te pedían omeprazol intravenoso, te pedían 60 jeringas, te ponían suturas que costaban 5,000 pesos, porque esas iban adentro, te ponían catéteres o te ponían para la anestesia y era un costo excesivo. Y aún así a mí me costó con todo eso 150,000 pesos, que ciertamente en un hospital privado son 700,000 pesos. Entonces, creo que en esas dinámicas sí me falta un sinfín como de ponerlo, porque pues tengo como los datos, tengo un sinfín como de cuestiones. Y en el tráfico de órganos también tengo experiencias de un personal de enfermería que
que pues me cuidaba todas las noches en el proceso de trasplante, me decía, es que yo trabajo en un hospital privado y yo veo que llegan personas totalmente, ves que son de clase, que tienen dinero, y llegan con otra persona que ves que no tiene nada que ver con él. Y llegan y yo vi a una persona que me decía, llegó con 10 personas en un mes y llegaban a hacerle las pruebas y todos sabíamos que pues le iba a vender el riñón y nadie decía nada. Entonces, un sinfín como de historias que se tienen en la diferencia, no solo en la atención, sino en el tráfico de órganos, en la perspectiva de los enfermeros, que también me faltaría como poner. Son como cuestiones que la enfermedad y las entrevistas, insisto, como que no me permitieron poner. Y esta parte también de cómo pensar el cuerpo, vuelvo a lo mismo, está como muy pensado en este proceso si hablo de esta ausencia de salud, me mencionaban como, ¿por qué estoy hablando como esta ausencia de salud? Lo hago como esta cuestión en donde también lo hablo primero desde la experiencia personal y después lo confirmé con las entrevistas, en donde yo, por ejemplo, en mi primer año de hemodiálisis, yo no vivía aquí en la ciudad de Pachuca, yo vivía en una ciudad que estaba a 40 minutos en automóvil, y yo venía, me hacía mi sesión 3 horas, me iba a comer, iba a hacer un sinfín como de compras, iba a hacer unas cuestiones de la escuela, y todavía pasaban 3 horas y podía llegar a mi casa a comer y no había ningún problema, como nuevo. Y ya cuando me casé y empecé a vivir con mi esposa, pues yo me hacía un tramo de aquí a mi clínica de 10 minutos, pero conforme pasaba el tiempo, yo tenía que llegar a mi casa primero a comer luego, y ya podía hacer mis cosas y íbamos a hacer otras cosas. Y el segundo año, ya casi al iniciar mi trasplante, yo no podía ni siquiera poder agarrar la cuchara para comer. Mi esposa tenía que abrir el zaguán, entrar yo luego y acostarme por 1 hora para mínimo recuperarme y volver a comer. Entonces, muchas de las entrevistas que me hacían es que yo no siento lo mismo, porque en la diálisis, si bien yo me cuido 8 años de vida, me mencionaba la chica, yo ya no puedo comer cierto tipo de cosas porque me siento mal y entonces tengo que quitarme eso de la dieta. O este chico que entrevisté que llevaba 28 años de vida con la enfermedad, me mencionaba, es que a mí me acaban de cambiar a la hemodiálisis y me acabo de sentir mal y me desmayé en la mañana porque no me acostumbro a esto. Pero aún así yo volví a la vida y pues estoy aquí estoy haciendo la entrevista contigo. Y así como cuestiones donde la ausencia de salud la salud se va perdiendo, o esta capacidad como de vida normal que puedes hacer, se te va perdiendo, y entonces creo que desde esta parte hablo como de la ausencia de ella, ¿no? ¿Qué otra que se me habían comentado? Sí, sobre la opción de tecnología que tienen, creo que está un poco cercana, pero yo la tengo más como de esta parte de relacionar lo humano y la tecnología. Me mencionaban como una cuestión de que si le había puesto, creo que fue Joan, sí estoy utilizando como esta teoría de Rossi Braidotti como muy, muy general, todavía muy cercana, no tan adentrada, pero sí esta parte donde el ser humano pues se entiende no como un ser humano, se entiende como un paciente humano y se entiende como un tanto distinto, es decir, eres una persona, pero también eres una persona que tiene un catéter, ¿no? O eres una persona que, digo, a mí me pasó un sinfín como de cosas en donde, ¿qué tienes aquí en el cuello, no? Y esta parte que me mencionabas de cómo se hace la vida, o sea, te tienes que bañar de distinta manera y que no se te tiene que mojar y luego también tienes que tapártelo porque si llueve pasa algo, o un sinfín como de cuestiones en donde pues eres un humano, pero no eres un humano normal, ¿no? En este discurso un poco general. Y esta parte del cuerpo análisis, si no lo había como escuchado, digo por la cuestión en el contexto en donde estoy, en la universidad en donde estoy, pues este tema sí fue un tanto difícil como de meterlo en el doctorado, porque me decían, pues es que aquí no utilizamos salud, pero pues nos conviene aceptarte porque está bien tu proyecto, pero nos hable a que pues estudiamos estas cosas, ¿no? Entonces, y también pasó a la cuestión de las narrativas, ¿no? De estas narraciones. Yo conocí esta propuesta que es de Marisela Montenegro y de una persona que se llama Bárbara Biglia, en donde más o menos no es como la misma perspectiva que yo lo hago, sino ellas mencionan que unas narrativas es un diálogo de ida y vuelta. Ellas mencionaban que pues haces una entrevista, pero al mismo tiempo la persona que entrevistaste lo vuelve a leer y esa persona puede construir ese texto a la forma que él quiere y a la forma que él quiere que le des la voz, ¿no?
Es decir, yo sí dije esto, pero me gustaría que lo pongas así. Y entonces ellas mencionaban que unas narrativas es una construcción a 4 manos. Entonces, a mí desde mi primer momento dije, pues, se me hace interesante hacerlo así, pero conforme fui avanzando, encontré a una chica que fue la primera que fui cercano a la antropología médica, que se llama Liz Hamuy, que es de las narrativas del padecer, que creo eso me gustó más la definición que tiene en primera de, es un diálogo libre, en donde no tienes una situación de poder, sino de, te centras en algo específico, ¿no? Más o menos. Entonces fue como más me gustó esta parte, analizando sus libros, analizando como la forma en que ella las hacía. Dije, entonces puedo cambiar un tanto esta perspectiva que sí tiene de las narrativas, de narrar a alguien, o que se narre a él, sino narrarlo de otra forma. Y creo que eso fue como un poco la perspectiva que le quise dar. Y por último, me mencionaban como del cambio de personalidad, ¿no? De esta parte de relación con los médicos, o de esta parte. Sí me interesa mucho ponerlo, creo que ese sí lo sería como para un futuro. Y creo que sí te cambia la vida la forma en que los médicos te lo mencionan, y la forma de esta parte de relación de poder que tienen mucho. Y sí me gustó mucho, lo mencionaban en el proceso de trasplante, de procesos de operaciones, en donde mi cirujano es una persona totalmente distinta cuando estás en consulta, y en el momento en que yo le vi en el trasplante ni siquiera le hablaba a alguien, y estaba enfocado en lo que estaba haciendo y punto. Entonces, creo que esta parte de interesarnos en los médicos, porque de manera personal creo que no tienen formación como en lo psicológico, en atender al paciente muchos, o en entender qué es lo que pasa, por ejemplo, como de necesita el catéter a su hijo por tal cosa. Yo me acuerdo que yo le tenía un pavor a las sondas, y me recuerdo que mi doctora, que yo la quiero mucho, pero le dijo a mi esposa, es que pareciste, cuando te pusieron la sonda gritaste como mujer embarazada. Y entonces fue como de, pues es un tubo que te meten ahí, pues duele muchísimo. Entonces, fue como de esta parte que es interesante de analizar de esta relación y perspectiva de los médicos que se tienen, ¿no? Es como de, tienes que hacerte este tratamiento porque lo tienes que hacer, y no me importa lo que pienses ni lo que pase en tu vida, porque a mí solo me interesa llevarte a la vida y punto, ¿no? Y creo que, no sé si se me está pasando algo, pero en general como es esta parte, creo que por el contexto de la tesis, en donde pues yo al iniciar la tesis estaba iniciando la terapia de hemodiálisis, no tenía como ganas de nada. Entonces mi antigua lectora de maestría tenía ella realmente le pedí prestado el concepto de ciudadanía cyborg. Ella lo tenía de una manera distinta, en donde fuera a analizar la política y lo político con relación a tecnología como tal. Ella no se interesaba en la enfermedad. Yo se lo robé porque fue básicamente en donde yo estaba en la máquina conectado, y yo le decía al enfermero, es que si me dan ganas de ir al baño, o si tengo ganas de tomar agua, o si tengo que comer, ¿qué hago? Y él me dijo, no puedes hacer nada, no puedes moverte por 4 horas, y básicamente estás conectado porque sería muy difícil desconectarte. Entonces yo dije, pues entonces por 4 horas soy un cyborg, soy una persona que no puede desconectarse de esta máquina, y estoy viviendo por ella. Entonces creo que al final la tesis está centrada como mucho en el proceso de enfermedad, y que creo que con todas las comentarios que me han dado se abre como un sinfín como de cosas que puedo poner en la tesis que no se me habían ocurrido en las conclusiones, y que pueden abrir un sinfín como de cuestiones para después. Muchas gracias, Johnny. Creo que Joan que te quería hacer otro comentario. Adelante, Joan. Sí, voy a ser muy breve, pero me parecía bien interesante escucharte, muy interesante tus respuestas, gracias. Si te fijas en lo que me ibas contando, por ejemplo, aparece la figura de la madre, la figura del enfermero, la figura de tu pareja. Y por ejemplo, en la antropología médica, en sus orígenes está esta triple distinción entre patología, padecimiento, malestar, ¿no? Que son como distintos niveles de entender esa afectación. Y yo creo que la antropología en general, la antropología médica ya también está en un momento de que puede deconstruir esa triple división. Pero usualmente la idea de narrativa, yo lo he encontrado más en lo que es el padecimiento, y que tiene un trasfondo que es fenomenológico y hermenéutico, de interpretación. Pero creo que tiene un origen también, por ejemplo, platónico, de la anamnesis, ¿sí? Y una vez en mi proyecto uso heteroanamnesis. ¿A qué me refiero? A que el padecimiento
En realidad, obviamente, por ejemplo, en tu caso, tú eres el actor principal de ese drama, ¿verdad? Pero es un drama que implica a otros personajes que también padecen y que también sufren o atraviesan ese proceso de enfermedad, cuidando de la persona, gastando de su bolsillo, y que a veces también enferman. Y a veces enferman de otras cosas. Y entonces eso nos obliga a pensar más allá de un término biomédico que es muy útil para situar la enfermedad como son estos padecimientos específicos que requieren trasplante, pero que cuando empiezas a abordarlo desde lo cultural, ves que también es como un drama, ¿no? Y que afecta a otras personas, y que otras personas están ahí de por medio, también poniendo su cuerpo, también yendo a las consultas, y también, disculpen el sonido del gas, y ya por último, obviamente hay un problema con la biomedicina de poder, y que es encarnado por el médico, pero también hay que recordar que son personas y que son una clase social, a veces están pauperizadas, a veces están explotadas, y a veces no tienen una formación, y a veces más allá de todos esos limitantes, van más allá por el paciente. Entonces, yo siempre he abogado, no que tú lo estés haciendo, pero para que siempre lo tengas en cuenta, no antagonizar a ellos, ¿no? Porque finalmente, imagínate si no hubiera esos accesos, pues peor estaría la cosa, creo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más con otro comentario? Y adelante, Débora. Sí, pues retomando un poquito lo que menciona Joan y lo que tú nos comentaste, Johnny, sí, yo, es que bueno, sé que vives en Pachuca o algo así, pero ya aquí tengo algunos artículos que creo que te pueden servir. Y hay un libro que se llama Variedad del Análisis de Narrativas y es muy, muy bueno. No sé si esté en digital, pero bueno, lo busco y te lo mando. Y está muy padre porque habla como roles de interlocutor, el que escuche y demás. Y que lo menciona Jamuy, pero bueno, hay otros antropólogos que hablan sobre esta parte de la construcción, que al final todo el tiempo, o sea, por alguna razón que te cuentan, porque te cuentan, hay una intención en lo que te están diciendo, ¿no? Y también las personas, o sea, en una narrativa salen más personas, ¿no? O sea, estoy yo narrando, pero sale tu esposa ahorita, el enfermero, ¿no? O sea, hay un chingo de personajes que están en esa historia y creo que eso me parece como muy valioso también, ¿no? Porque si eres tú, pero también hay más con esto que hablabas de cuidado, ¿no? O sea, y que Francisco también lo mencionaba, o sea, todas esas personas también como forman parte de tu narrativa. Y pues sí, me sumo a lo que dice Joan de las y los médicos. Creo que al final es hablar como de un contexto que viven en violencia estructural, ¿no? También yo viniendo del área de la salud, cuando estuve en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México que lo tiene todo, voy a Oaxaca y sí decía, ¿qué onda con los médicos, no? Que no atienden, no hay medicamentos, no, bueno, ya cuando estuve en trabajo de campo, las lágrimas así de médicos que no les pagan, que llevan un año dando, o sea, los pediatras así me decían, llevo un año sin que me paguen, ¿no? O sea, porque me acuerdo cómo le gritó a un señor que se quería llevar a su niño porque no había estudios desde hace un mes. Y así dije, mendigo médico grosero, ¿no? Ya cuando me acerqué a él, justo para hacer narrativas, pues fue así como la bofetada de Débora, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Porque al final también ellos viven experiencias bien rudas, ¿no? Y pues bueno, creo que también allí atraviesa como la violencia que ellos viven y que es una formación desde que son estudiantes. Yo les doy clases de antropología a los chavos de medicina, unas historias horrorosas de cómo los tratan a ellos y pues al final ellos los maltratan y como que maltratan, ¿no? Bueno, ahí es otra historia, pero creo que sí, como entender allí, ¿no? Como, pues sí, que también forman parte de esta violencia estructural y pues por eso. Y hay un filósofo allí que a mí me ha ayudado mucho que se llama Svenius, que habla del cero estar en el mundo. Es súper bonito, ahorita que te escuchaba, porque él habla eso, de que la enfermedad interrumpe tu vida, ¿no? Y que te mueve todo. Y bueno, ahorita que tú hablabas como de tu experiencia y habla de allí pone una narración de alguien que dice es que
desde que me dijeron que tengo esta enfermedad lo veo todo negro, ¿no? Y hacía dibujos así todos super darks y todo. Y pues claro, al final nadie puede entender más que la persona que está enferma y creo que, pero bueno, ese lo tengo igual y también te lo puedo mandar a ese filósofo. Listo, muchas gracias. Gracias, Débora. Ya me acuerdo del comentario que se me olvidó. Lo que te habían mencionado, no recuerdo si Anabel o Débora, sobre la otredad, respecto a qué significa o qué se siente o cómo vive el paciente vivir con un órgano que no es de él. Y lo entrelazaría otra vez con el concepto de cyborg, en el sentido de que obviamente pues tiene los inmunodepresores, todo el medicamento, los cuidados que debes tener para conservar el órgano, que tu cuerpo no lo rechace y lo demás, pero también no pensar la tecnología solamente como fierros, por ejemplo, sino también pues ahora ya como órganos y que son tratados por la medicina para que tu cuerpo sea compatible, etcétera, todo ese tipo de discursos. Ampliar el concepto de cyborg, pues, en ese sentido, es mi último comentario. Y ya, ahora no sé si quieras platicarnos algo más de lo que te acabamos de preguntar de nuevo. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Y creo que ya identifiqué como, pues no puedo llamarlo como problema, sino la perspectiva que estoy teniendo, porque creo que la técnica que estoy utilizando viene como desde la psicología y viene como muy centrada en escuchar a una sola persona, en escuchar solamente a mí, o como esta parte, y que creo que la antropología necesita como más bibliografía para futuros proyectos, y que justamente, recordando justo como me lo mencionaban en la clase que tenía de esta narrativa, era de, pues es que me mencionaba la profesora, es que yo hice una investigación sobre personas que están en transición, y mi narrativa tiene que ver con, sí me está contando cómo el médico le tiene que poner sus propias medicinas y sus propias dosis, y yo también tengo que poner en la narrativa es, la persona se enoja primero, pero la persona también llora después al decirme su experiencia. Y la persona tiene que poner esto, pero al mismo tiempo yo tengo que poner cómo es las emociones de esa persona, ¿no? Entonces yo como que me quedé con mucho en esa perspectiva de, pues es que me tengo que centrar en la persona. Y creo que el proyecto que yo tengo son un sinfín como de aristas en donde no solamente el enfermo es como el actor principal. Digo, yo también en un congreso encontré a una chica que estaba haciendo una investigación sobre los usos del tiempo de las personas cuidadoras. Entonces ella mencionaba en donde, es que yo recuerdo a una persona que se le había fallecido su familiar y ella decía, es que mi familiar me daba un sentido de la vida. Y entonces yo ya no sé qué hacer porque mi vida giraba alrededor de ella. Y justamente yo puedo decir como un sinfín como de experiencias en donde pues no las he incluido, pero que justo lo que mencionaba Joan y tú también, Débora, en donde pues es que están los pacientes cuidadores y están las personas que son los enfermeros y también están las personas que te dan las citas y los médicos, pero también están los residentes y son un sinfín como de procesos totalmente distintos en donde pues todos tienen una perspectiva distinta sobre qué es eso, ¿no? Y también como de esta parte de no como satanizar al médico, porque también lo entendí ya en un sinfín como de cuestiones. Todo esto como que he escrito y he dicho tiene que ver con una experiencia que yo tomé y que solamente la puse ahí, pero también hay un sinfín como de otras experiencias que no he como puesto, como de, por ejemplo, yo recuerdo que mi doctor, y también en entrevistas me mencionaban, que el doctor te regaña, pero tiene un porqué, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían que me tenía que hacer una hemodiálisis 3 horas antes de internarme, pero yo no encontré un horario que me dieran, y el doctor me regañó, es que te voy a cancelar el trasplante porque no te hiciste la hemodiálisis y entonces va a pasar algo. Y entonces como esta parte de no satanizar al médico y como centrar esta parte de los médicos, creo que sería interesante como hacerlo. Y ya como para terminar esta parte de la tecnología orgánica, creo que sí es una totalmente distinto, porque incluso los médicos me lo decían, es que es distinto que te den un órgano cadavérico que te lo dé un órgano a alguien que conoces, ¿no? Y te da una vida totalmente distinta y una experiencia distinta de que puedes tenerlo. Y recuerdo que la psicóloga que me iba a hacer las entrevistas me decía, es que te puedo traer a la persona que recibe el trasplante y al donador también. Y te puedo dar también a la persona que lo cuida, porque es distinto la forma en que te lo diga él solo a que te lo diga persona acompañada. Entonces yo decía, es que va a estar interesante eso. Y ya esta técnica que tuve de encontrarlas en Facebook, pues es que era solamente la persona y ya me contabas lo que ella pensaba y lo que ella vivía.
Entonces, creo que voy a anotar muchísimas cosas, creo que sí quiero muchísima bibliografía que me pasen a la antropología médica, porque al final de la tesis encontré la antropología médica, la incluí, pero no como de forma, pues, muy nutrida. Perfectísimo, qué bueno que te ayuden nuestros comentarios. Pues si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. Bueno, estamos casi por terminar, nada más un aviso muy rápido. Acaba de llegar un correo del Seminario Permanente de Corporalidades. Les paso la información por WhatsApp, es para invitarnos a un seminario de perspectivas críticas sobre salud mental, desde las ciencias sociales y humanidades, y incluye el programa. Entonces se los paso por si están interesados en asistir o ver alguna de esas conferencias al respecto. Y está grabada la sesión del día de hoy por fin. Hoy o mañana trato de abrir el canal de YouTube, subo la publicación y en cuanto esté disponible, les paso un link también para que lo puedan consultar y puedan ver desde el principio de la conferencia si llegaron un poquito tarde y haya más contexto o si no si hay nuevas preguntas. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar? Ya me acordé. Está pendiente la plática de Joan para finales de este mes. Entonces, Joan, por favor, en cuanto tengas la fecha y la hora, nos la pasas para podernos coordinar y agendarlo. Ok, entonces, así queda pendiente entonces esto. Nos faltará la de noviembre, todavía, que no sé quién lo vaya a dar, pero yo ahí los impulso por si alguien quiere hacer la conferencia de cierre en noviembre del grupo. Ok, si me permites, en esta semana te busco, me pongo a acuerdo con Alejandro, va a ser sobre el grito y el silencio, partiendo de un fundamento de que el grito es una forma de tecnología, pensando en tecnología de una manera muy amplia. Y si Johnny está buscando cosas de antropología médica, no es por jalar agua a mi molino, pero te voy a pasar el podcast que uso con mis alumnos de maestría en antropología social, porque ahí sale como un recorrido y siento que es muy fácil porque lo puedes oír mientras haces otras cosas. Disculpen, gracias. No, claro. Ok, perfecto. Pues si no hay nada más, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber acudido. Muchas gracias a Johnny, muy interesante tu plática. Y estamos en deuda contigo para hacerte más preguntas, porque realmente nos motivó. No, claro, Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto, Johnny. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, hasta Buen fin luego. de semana. Igual a todos.